Ya ahí vamos, clarito. Bueno, este es el estudio que a mí me tocó, ya. Es el artículo original que fue publicado el 2014. Es un artículo de un hospital francés, el cual ellos tienen como objetivo o realizan el estudio en base de que es un estudio observacional y prospectivo. Lo que ellos van a hacer es estudiar el tiempo de llenado capilar en pacientes con shock séptico durante un periodo de 10 meses. Esto va a tener un intervalo desde febrero a diciembre. Eh, bueno, y como manera de introducción, lo que les voy a hablar es sobre el llenado capilar, que también es un parámetro clínico predictor de la perfusión de la microcirculatura, que se puede examinar a nivel del lecho ungual. Puede ser a través de la misma piel o en la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos es tomarlo en el falange distal del dedo índice. La técnica te dice que es más o menos 15 segundos de compresión para poder luego de ejercer esa compresión, retirarla y ver el llenado capilar y contarlo más o menos, ¿no? El valor normal es de menos 2 segundos. Una de las técnicas te dice que la presión que se tiene que ejercer es lo suficientemente eh, para eliminar la coloración de la sangre o la sangre en la punta del médico observador. Como ven en la imagen, lo que vamos a ver es de que la del observador se tiene que aclarar, ¿no? Por lo menos 15 segundos, luego se retira y se llega a calcular el llenado capilar. Este fundamento es lo que ellos utilizaron para hacer este estudio. Aparte de esto, ellos tomaron en cuenta también el llenado capilar en la rodilla, ya que vieron que en los pacientes sépticos tienen unas partes moteadas y mayormente se ejercía o se presentaba en la zona de la rodilla. Entonces fueron comparando estos dos parámetros para ver también el tiempo de llenado durante el shock séptico e ir determinando qué valores son las que y qué pronóstico. Entonces, bueno, dentro de lo que es la recopilación de los datos, los pacientes que fueron incluidos en perdón, me salté, dentro de lo que es la muestra de este estudio, fueron a todos los pacientes con shock séptico que eran mayores de 18 años, que tenían ya el diagnóstico de shock séptico mm, definido por la Conferencia Internacional de Sepsis, ¿sí? La única exclusión que ellos tuvieron, y pareciera algo muy racista, fue que excluyeron a todos los pacientes que tenían la piel oscura por eh, por la, porque no fue posible, digamos, la evaluación clínica o no tuvieron un dato preciso ya por la misma coloración y el test de los pacientes. Así que los pacientes de piel oscura fueron excluidos de este trabajo. Como habíamos mencionado, dentro de lo que son la recopilación de los datos, fueron todos los pacientes que también, aparte de tener el diagnóstico de shock séptico, iniciaron vasopresores dentro de las 24 horas. Los parámetros que ellos fueron tomando bajo el monitoreo circulatorio fueron, perdón, el soporte circulatorio, el soporte circulatorio, el objetivo de reanimación que ellos tuvieron fue un protocolo local adaptado de las guías internacionales. Ellos manejaron su propio protocolo. No lo menciona cuáles fueron sus objetivos de reanimación, pero indican esto. Lo que sí menciona es que la monitorización hemodinámica invasiva, ellos tomaron en cuenta lo que es la presión arterial media, que fueron más o menos llevándolo a superiores a 65 miligramos, la presión venosa central, que estaba entre 8 a 12, y el gasto cardíaco. Aparte de que ellos, en todos los pacientes con shock séptico y que requirieron vasopresores,
hicieron ecocardiogramas transtorácicos y aparte ellos manejaban o manejan lo que es el vigileo de tercera generación. Así que con todos estos parámetros ellos fueron viendo cómo los pacientes iban evolucionando. Dentro de lo que es el protocolo de este estudio, ellos iban a tomar registros del llenado capilar a las 6 horas de haber ingresado el paciente ya con el diagnóstico de shock séptico con vasopresores, ¿sí? Y luego iban a ver la mortalidad a las 14 horas. Dentro de los predictores que tomaron un punto en cuenta este estudio, tomaron en cuenta lo que es el SOFA, el SAP2, que igual lo tomaron estos datos dentro de las 6 horas del ingreso del paciente. La muestra, como habíamos comentado, eran todos los pacientes con shock séptico que Jorge, ha antes sido, que siga, escúchame, ¿qué es lo que mide el trabajo? No entiendo qué es lo que mide. ¿Cuál es el el- objetivo del trabajo? Ver si el relleno capilar está bien o está mal, si sirve o no sirve. no, lo que ellos quisieron ver es el tiempo de llenado capilar tras la reanimación precoz, se podría decir, y ellos tomaron en Si cuenta es de que, comparable con otros parámetros. exacto, Doc, sí, lo que Ah, tomaron en cuenta es de que viendo, digamos, una monitorización de la macrocirculatura con la microcirculatura, en la macro ya les dije el monitoreo hemodinámico que ellos tuvieron, pero en la bien, microcirculatura tomaron en cuenta lo que es el lactato, la ok. diuresis y el llenado capilar. O sea, Entonces, lo que están evaluando es relleno capilar versus otros factores, a ver si sirve o no sirve el relleno capilar. ¿Eso? ¿Es el objetivo? sí, aparte de eso, querían ellos determinar el tiempo, porque querían ver de que en pacientes con shock séptico, cuánto de tiempo de llenado capilar eh, tiene a las 6 horas y ver Ok, también esa progresión también una vez siendo tratados precozmente o reanimados precozmente, si esto afectaba o era como un parámetro para ver la mortalidad de los pacientes a los 14 días. ok. Es el Creo que objetivo, no, entonces. sí, no me di a entender, perdón, estoy nervioso, es mi primera vez. No estés nervioso, la idea es que podamos repasar esto para ver si nos podría servir o no. Seguí, Bueno, sí. el artículo que sí lo leí, o sea, me parece muy bueno porque la verdad utilizamos muy poca clínica, o bueno, y capaz englobo a todos, ¿no? Pero capaz de mi propio ejercicio médico nunca lo tomé en cuenta lo que es el llenado capilar, pero después de leer todos estos artículos, la verdad, todo paciente con shock séptico y viendo los tiempos, también voy a tratar de ver el llenado capilar, que la verdad me llamó mucho la atención. Bueno, continúo con el trabajo. La muestra de los pacientes fueron de 59 pacientes, ¿sí? Entre que oscilaba la edad media de 69, ¿sí? También eran entre masculinos, o sea, no tenían género, pero entre los géneros femeninos había, perdón, sí, no. Bueno, la mayoría de las enfermedades, o sea, el shock séptico, entre las primeras, entre la infección primaria, el que más prevalecía fueron las pulmonares, seguido de las abdominales, ¿sí? Entre los parámetros que ellos tomaron, también tomaron lo que es el SOFA, como les había comentado, que tenía un promedio de una puntuación de 10. Hubieron pacientes que el más bajo tenía de 7 y el más alto de 14. Y el SAP lo mismo, un promedio de 61, con el más bajo de 50 y el más alto de 78. Dentro de lo que es la mecánica ventilatoria, vieron de que de, 30, de los 59 pacientes, el 38%, o sea, 38 pacientes, que se representa el 65%, tuvieron la necesidad el requerimiento de ventilación mecánica. Ahora, de los pacientes que tuvieron necesidad de vasopresores, se fueron excluyendo 5 pacientes, ya que
no entraban con el protocolo de los vasopresores, así que ya tomaron acá de los 59 ya 54. De los 54, el promedio de la dosis era de 0,3, que el más bajo era 0,1 y el más alto 0,6. Y estaba asociado más con la epinefrina, que igual, el mismo valor, o sea, fue de 5 pacientes, que fue el 9%, con una dosis de 0,2 de promedio, que la más baja fue de 0,06 y la más alta de 0,2. Entre los resultados, bueno, lo quise hacer más corto y no sé si me dejo entender, pero lo quise hacer más sencillo, pero creo que me sale más complejo. En este caso, los resultados que vieron de los 59 pacientes, que luego 5 se descartaron, eh, vieron de que el promedio No, antes de esto me estoy saltando algo. Durante el estudio fueron tomando llenado capilar a las 6 horas del ingreso del ingreso de los pacientes. Esto fue evaluado por otros médicos que no estaban atendiendo a los mismos pacientes y fue manejado mediante la técnica que les había comentado, ¿sí? Juntamente con un cronómetro. Aparte de eso, de que ellos fueron viendo la comparación de varios marcadores también de hipoperfusión, como ser el lactato, la diuresis, eh, listo. Bueno, entre lo que es el resultado, vieron de que la tasa media de los pacientes, vieron de que había de los pacientes, de los 59 pacientes, 22 no sobrevivieron y 37 sí sobrevivieron, ¿sí? Entre vieron que el punto de corte del llenado capilar fue de 2,5 en estos pacientes, que pacientes decían de que pacientes con un llenado capilar menor a 2,5 o igual o menor a 2,5 tenían más chance o sea, tenían baja mortalidad a los 14 días, en comparación a los pacientes de que tenían mayor llenado capilar o tiempo de llenado capilar de 2,5 para adelante, que tenían peor pronóstico. Entre ellos vieron de que los pacientes de que no sobrevivieron tenían un llenado capilar, perdón, perdón, aquí está. Un llenado capilar de 5,6, que era un promedio de 3,5 más o menos en los pacientes que no sobrevivieron. Y perdón, este era de los pacientes que sobrevivieron, era de 2,3 como promedio y el más bajo era de 1,8, ¿sí? Entonces, fueron comparando, como vieron, fueron comparando con varios marcadores de hipoperfusión. Hay un estudio muy grande que se llama el Andromeda Shock, el cual también compara el llenado capilar con el lactato. Y vieron de que en pacientes que tuvieron menor tasa de mortalidad era con respecto al llenado capilar en comparación tomando en valor lo que es el lactato. Eh, Entonces, como concluyeron de que la forma clínica durante el shock es un dato muy importante y vieron de que en pacientes con llenado capilar de 2,5 tuvieron mejor pronóstico, o sea, vieron de que pacientes con menor de 2,5 tuvieron mayor sobrevida de que los pacientes que pasaban este límite. Entonces vieron de que el llenado capilar es un predictor de mortalidad y desde muy bajo costo se puede, o sea, se podría decir que es bajo la cabecera del paciente y es muy fácil de hacerlo.
Creo que eso es todo. No sé si me salté algunas cosas. Bien, Jorgito. Mira, pon esa tablita de los resultados. Ahí. Bueno, lo interesante de ese trabajo es eso. Mira él, o sea, lo que resalta Jorge, que es un método clínico que nosotros lo podemos usar simplemente viendo al paciente, ¿sí? Viendo y obviamente, o sea, mediante la toma de una simple prueba que tarda un par de segundos, ¿sí? Y cómo es un predictor de sobrevida. Si ven ahí en la rodilla y en el índice, ¿sí? Que son los dos que toman y, y tiene muchísima diferencia, o sea, los pacientes que sobreviven, el valor S, ¿sí? El punto de corte 2.5, tienen mayor sobrevida los que tienen un valor por encima de ese. Y más arribita ustedes ven los valores de la saturación venosa central, ¿sí? De los pacientes que sobrevivieron, tuvieron una mayor saturación venosa central, un lactato más bajo, un índice o el ritmo diurético más alto igual que los que no sobrevivieron. La TAM, bueno, más o menos están parecidas. Pero cómo los parámetros de reanimación sirven para guiar, ¿sí? Nuestros objetivos al reanimar al paciente. Y después creo que ya no recuerdo quién va a dar el estudio Andrómeda que toma preciso como punto de corte este estudio, ¿sí? Y hay un score que usa el Motlin Score, se llama así, que valora precisamente eso, ¿sí? La perfusión en la rodilla, ¿sí? Todo ese moteadito, como esas livideces que van apareciendo a ese nivel y le da un puntaje y dependiendo de eso uno puede predecir la sobrevida de ese paciente. Entonces, bien, Jorgito. Sí, Edwin, seguí coordinando. Una pregunta para, a ver, no sé, para cualquiera que la quiera responder. ¿Sería aplicable esto al shock hipovolémico o al de origen traumático? Perdón, Edwin, creo que en el ATLS te menciona como llenado capilar también como un parámetro de acción para ver O de cómo. pronto, la pregunta la enfoqué mal. ¿En qué paciente se ve más alterada la microcirculación? ¿En el paciente con shock hipovolémico traumático o en el paciente séptico? En el paciente séptico, Exacto, ¿sí? toda la fisiopatología, ¿no? Que tiene. Claro, esto, la lesión endotelial, el daño de la microcirculación, ¿sí? Por eso es que uno reanima bien a un paciente politraumatizado y las fallas que por ahí pudo haber desarrollado las corrige rápido, ¿sí? O sea, corrige mucho más rápido la disfunción renal, sí, más que todo la renal, ¿sí? Corrige Como sus había fallas. Paciente escéptico le cuesta más recuperar esas fallas porque lo que está alterado es la microcirculación, ¿sí? Entonces eso no lo vamos a normalizar en horas, ¿sí? claro, capaz es algo de lo que también mencionaba Carlitos, ¿no? De que cuando hay esto, nosotros, o sea, debemos ver si lo que está alterado es tanto la macrocirculación y la microcirculación. En caso del shock hipovolémico, lo que está alterado es lo que es la macrocirculación, entonces como que más fácil de reponer y de resolver, a diferencia del shock séptico, que está alterado tanto la macrocirculación como la microcirculación.
Exacto. Buenas noches.